Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os voy a traer un vídeo un poco distinto. Y yo creo que os va a gustar mucho, entonces si veo que la reacción es positiva, pues sacaré más vídeos de este estilo. Vamos a hablar de Juego de Tronos. Esta serie increíble, serie o libros que seguramente todos estéis familiarizados con ella y yo debo reconocer que soy muy fanático de Juego de Tronos, tanto de la serie como de los libros, que en principio podríamos pensar que es lo mismo, pero no tiene nada que ver porque hay determinados momentos, determinadas tramas argumentales en las que la serie y el libro cambia por completo y entonces pues creo que es algo divertido y algo simpático para traer en el canal, sobre todo ya que este es un canal que analiza muchos temas de historia, pues analizar Juego de Tronos pero a través de la historia dentro de lo que es la propia novela o la propia serie de televisión. Entonces, os he traído aquí el mapa de Poniente. En la historia de Juegos de Tronos hay varios continentes, dos de ellos los conocemos y otros no los conocemos, aunque sabemos que existen. Sabemos que existe Poniente, que Poniente es donde sucede prácticamente la totalidad de la historia, y luego tenemos Esos. Eso sería un continente grande que estaría en ese lugar del mapa. Sabemos que por debajo de Esos hay otro continente, pero obviamente el conocimiento es mínimo. Estaba colocando un poco la cámara. Perfecto. Como digo, en Poniente es donde sucede todo. Aquí, como vemos, está la división de los reinos, que os la he hecho, y también debemos de ser conscientes de que tiene el tamaño de Sudamérica. Por ello, cuando vemos al principio de las temporadas esas marchas reales tan largas y tan tediosas, es porque estamos yendo desde las tierras de la corona hasta el norte, hasta Invernalia, se tardaban meses y meses en aquella época, ¿de acuerdo? Y por tanto, la velocidad que van a tener algunos ejércitos, un pequeño spoiler de lo que podemos hablar, de los caballos, de, por supuesto, cuando aparezcan los dragones, pues eso va a marcar un punto de inflexión muy claro. También, por supuesto, la navegación. No tiene nada que ver recorrer este continente andando que recorrerlo de manera más cómoda en un barco, ¿no? Hay un momento en el que Catelyn Stark tiene que viajar hacia las tierras de la corona, hacia el desembarco del rey, y decide hacerlo en barco porque va a ser muchísimo más rápido y saliendo mucho más tarde llega prácticamente al mismo tiempo que otros personajes que habían salido en marcha desde el norte. Realmente este vídeo lo quiero usar, es un vídeo de para verlo tomándose un té y para hacerlo también tomándome un té, porque realmente creo que hay tantas preguntas y tantas cosas de las que se puede hablar. Una de las cosas claves que ha tenido, que ya lo tuvo El Señor de los Anillos, pero no para nada es igual, es que George R.R. Martin ha creado un universo completo, con su religión, con su política, con su historia. Entonces es tan complejo, le puedes hacer tantas preguntas a Juego de Tronos y te las responde y eso te trae nuevas preguntas y más y más. Y por tanto en estos vídeos casi que podemos hablar de lo que queráis. De lo que queráis. Se puede hacer la historia de un personaje, de una casa, de una religión, de los otros que están más allá del muro. Pero bueno, en este primer vídeo, como digo, voy a plantear un poco lo que es la historia. Cómo cogemos Juego de Tronos cuando empieza. Como veis, aquí está el norte y lo que hay más, no es que sea eso tan pequeñito, sino que tampoco sabemos qué es lo que hay más al norte, pero eso es lo que hay más allá del muro. Aquí tenemos el muro y allí tenemos más allá del muro, donde están los salvajes, pero como también vamos a ver pronto, de hecho en la primera escena del primer capítulo de la primera temporada de Juego de Tronos salen estos salvajes de piel azul y ojos azules, que están más allá del muro. Por tanto, el primer reino que nos vamos a encontrar se llama los siete reinos, a Poniente también, y dentro de los siete reinos, el primer reino que nos vamos a encontrar es el norte, es el que tiene un clima más frío, más nieve, por eso me ha gustado así dejarlo blanco, es el único que está colindando con el muro y por extensión con lo que hay más allá del muro, con todas aquellas leyendas y cuentos que se cuentan, pero que luego vamos a ir descubriendo que muchos son reales. Y por lo tanto, como digo, es enorme, es prácticamente la mitad del mapa de Juego de Tronos. Está muy mal comunicado y bueno, esto va a repercutir en todo, en la forma de ser, en la forma
de vivir, son gente muy dura, utilizan muchísimo el cuero, un invierno en el norte es prácticamente la muerte, es prácticamente inasumible, ya un verano, sabemos que también en Juego de Tronos, estoy hablando de invierno y verano, es porque las estaciones no son tan cíclicas como que hay 4 estaciones al año, sino que a lo mejor una estación, un verano puede durar veintitantos años. De hecho, la historia de Juego de Tronos empieza en un verano y va a llegar el invierno, que es una de las frases que repiten siempre los Stark, se acerca el invierno. Bien, como digo, está el norte, tampoco me quiero extender mucho, aunque podríamos hablar millones de cosas, y después tenemos la Tierra de los Ríos, que es esta de aquí, es donde se encuentra el Tridente, donde hay una de las batallas más importantes de Juego de Tronos. A la derecha tenemos el valle de Arryn, con esta zona de aquí que se le llaman los dedos, eso nos va a sonar mucho cuando veamos el personaje de Meñique, que se llama porque es de aquí. Están las Islas del Hierro, que es un reino muy pequeñito, con capital en Pike, que son, como digo, pues unas islas, tienen una religión propia también, que podremos ver, me gustaría hacer un vídeo dedicado a las diferentes religiones dentro del Juego de Tronos. Aquí tenemos en las tierras del oeste, tenemos la tierra de los Lannister, y aquí tenemos Desembarco del Rey, las tierras de la Corona, es una zona muy pequeñita dentro de Poniente. Debajo tenemos las tierras de Tormenta, el Dominio, que es una de las zonas más grandes y más fértiles, probablemente la más fértil, la que produzca más comida y por eso es esencial dentro del dominio de los Siete Reinos, y Dorne. Dorne es una zona que es la que está más al sur, es una zona que tiene muchísimos desiertos, que es muy árida, es una zona que al principio de Juego de Tronos no va a ser importante, pero conforme vayamos pasando los capítulos, sí lo es. En fin, estos son los Siete Reinos así por encima. Ahora vamos a ver la casa. Obviamente podemos decir muchas cosas de cualquiera de estos reinos. Como digo, la diferencia entre Dorne y el norte es abismal. También una cosa muy importante de Juego de Tronos es que dentro de esta mentalidad de fantasía medieval, la gente que nacía en un reino generalmente vivía y moría en un reino, y por tanto la gente del norte no se relaciona y no tiene nada que ver con la gente de Dorne. Se crean asimismo unos lazos muy importantes entre los nobles, que están por encima tuya, y por tanto tú tienes mucho más apego con la familia noble, por ejemplo, si has nacido en el norte, en cualquier punto del norte, pues con los Stark, que con el rey al cual tú no vas a ver probablemente en tu vida. Bueno, todas estas cosas explican mucho de la temática y de los argumentos que van a pasar luego. Aquí os he puesto también las casas, ¿no? Como digo, este vídeo es sobre todo para presentar, para ver cómo, cuando tú quieres empezar a ver Juego de Tronos o cuando ya has visto Juego de Tronos, para entender cómo empieza la serie. Pues la serie nos empieza presentando, como digo, este continente, que es Poniente, que es donde están los Siete Reinos, con estas diferentes tierras y con una serie de casas. La primera casa que he nombrado ahí es la casa Stark, probablemente los protagonistas de la primera temporada, con Ned Stark, con Robb Stark, con Brandon Stark, con Catelyn Tully, que es la, por cierto, está aquí. La tercera es la casa Tully, que es la que está casada con Ned Stark. Aprovecho también para decir la importancia de los matrimonios y de las relaciones entre las diferentes casas de nobles. Como digo, la casa Stark es la que gobierna el norte. Aquí los gobiernos son masculinos, son hereditarios, por supuesto son reinos. Lo que pasa es que con la conquista de Aegon Targaryen, que algún día podremos hablar también de aquello, pues se convierten en señores del norte y no en reyes del norte, porque se supone que solo hay un rey, que es el que se sienta en el trono de hierro, que es el que está aquí, en las tierras de la corona, que ha sido así siempre por los Targaryen, pero cuando empieza Juego de Tronos, el que se sienta ahí es Robert I Baratheon. Ahora iremos también con aquello. La segunda gran casa que tenemos aquí es la casa Greyjoy, es la de las Islas del Hierro, como digo, tiene su propio dios, el dios ahogado. Son unas tierras muy poco fértiles y que ellos siempre se han dedicado a saquear. De hecho, ha habido una de las grandes guerras anteriores justo al comienzo de Juego de Tronos, que también podremos ver, que fue la rebelión de las Islas del Hierro, que tuvo que ser parada por Robert Baratheon, por Ned Stark, por sobre todo Stannis Baratheon, tiene una implicación tremenda. Seguimos con la casa Tully, la casa Tully y la casa Arryn. Estos dos
son los que gobiernan estos dos lugares, las tierras de los ríos y el valle de Arryn. La casa de Arryn, pues el valle de Arryn, obviamente. Además también tienen unos lazos y unos parentescos muy importantes que ya podremos ver también bastante más adelante. La casa Lannister, una de las grandes protagonistas de Juego de Tronos, probablemente la que más importancia pueda tener a lo largo de las 7 temporadas que llevamos y la octava que va a comenzar. La casa Lannister es una casa muy rica, como vemos está aquí asentada sobre las tierras del oeste. Es una de las casas que no es tan antigua como otras, las Stark, por ejemplo, que tiene también a los dioses antiguos. Esta gente tiene a los dioses nuevos, los 7 dioses, pero es la casa más rica, probablemente junto con el dominio, pero la casa Lannister tiene un potencial económico muy importante y ha asumido una serie de cargos políticos también muy importantes, lo que le hacen tener una predominancia tremenda, como veremos más adelante. Es más, la reina es una Lannister. Teníamos también la casa Tyrell. La casa Tyrell es la que está aquí en el dominio. Es una casa que al principio de Juego de Tronos no nos la van a presentar mucho, pero que luego sí la vamos a ver con Margaery. Luego tenemos la Tierra de Tormenta, que la capital es Bastión de Tormenta, que es la casa. La Tierra de Tormenta sería la casa Baratheon, es la casa ancestral de los Baratheon, de donde es el propio rey al inicio de Juego de Tronos. Y por último, pues en Dor estaría la casa Martell, que tampoco la vamos a ver al comienzo de la serie, pero conforme vaya pasando la serie, pues todos os recordaréis aquel combate entre Oberyn Martell, la víbora roja y la montaña de Juego de Tronos, ¿no? Fue un momento clave dentro de la serie. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al principio de la serie? Y otra de las cosas que vienen desde el principio de la serie, pues el matrimonio de Robert Baratheon con Cersei Lannister. Es decir, el rey es Robert al inicio de la serie. ¿Por qué pongo Robert primero Baratheon? Porque siempre se va a repetir mucho eso de Robert, el primero de su nombre, porque Robert ha hecho una rebelión frente a los que han sido los reyes tradicionales de Poniente, que son los Targaryen, el rey loco, Aerys Targaryen, y Robert ha hecho una rebelión y la ha ganado. Y ha matado al rey loco y entonces él se ha puesto como rey. Se ha puesto como rey y además se ha casado con Cersei Lannister. Por lo tanto, tenemos que las tierras de la corona es el rey Robert, las tierras de la tormenta son las de la casa Baratheon, por tanto también están juntas Cersei Lannister, la tierra de los Lannister. Ya tenemos que 3 casas están juntas y además el norte, el valle de Arryn y las tierras de los ríos también estaban juntas en la rebelión, como vemos aquí en Ned Stark y Jon Arryn. Voy a detenerme un momentito en esto. Pero es para que veáis un poco cómo Robert está asentado, pero está asentado bajo una política muy importante. Es decir, hay un matrimonio con Cersei Lannister, lo cual nos ha dado 3 hijos, que son Joffrey, Myrcella y Tommen. ¿Por qué los pongo en rojo? En rojo de los Lannister y no en negro de los Baratheon. Pues seguro que los que habéis visto Juego de Tronos ya lo sabéis. Además, Robert tiene 2 hermanos, como veo aquí abajo, que son Stannis Baratheon y Renly Baratheon, muy importantes también en la historia. Y marco a Ned Stark y a Jon Arryn porque Jon Arryn es la mano del rey y Ned Stark fue el principal aliado en la rebelión. Y de hecho, Juego de Tronos empieza con Robert, después de la muerte de Jon Arryn, yendo al norte a pedirle a Ned Stark que sea la mano del rey. Y por último, marco aquí en pequeñito, pero que cada vez se vaya haciendo más grande, a Viserys y Daenerys. ¿Quiénes son Viserys y Daenerys? Pues son los hijos de el Targaryen que ha muerto, del rey que ha muerto, que se han exiliado a ese continente que decíamos que estaba a la derecha, que es Essos, a las ciudades libres, y desde ahí luego van a tener mucha trascendencia en la historia. Como veis, pues este es el mapa de Juego de Tronos, estas son las casas más importantes. Aquí tenemos ya algunos de los personajes más importantes, este matrimonio entre Robert y Cersei. Además de los Targaryen, pues tenemos a Tywin Lannister, que es el señor de aquella zona de las tierras del oeste, Tywin Lannister, y por supuesto el hermano de la reina, que es Jaime Lannister, que es el miembro primero de la Guardia Real del rey Robert. En fin, aquí podemos ver, perdonad por el toser, pero tengo la garganta un poquito mal.
Aquí podemos ver un poco cómo es Juego de Tronos al inicio, ¿no? Esto es todo lo que tenemos que saber de Juego de Tronos. También, como digo, que está el muro es aquello que separa Poniente de lo que hay más allá del muro, que en principio son salvajes, pero luego vamos a ver que no, que hay todo tipo de elementos más allá del muro. Y por supuesto, bueno, pues lo de Viserys y lo de Daenerys, que serán muy importantes, estos Targaryen. También Stannis y Renly, que son los hermanos de Robert, serán muy importantes. Ned Stark, por supuestísimo. Ned Stark para mí es el personaje clave de la primera temporada de Juego de Tronos. Además está interpretado en la serie por Sean Bean y hace un papelón tremendo. Es el mismo actor que hacía de Boromir en El Señor de los Anillos. Pero bueno, como digo, yo creo que esto nos puede gustar mucho, este tipo de vídeos. Me gustaría que dejáis comentarios, que compartáis, que lo veáis, que nos lo tomemos con calma, como unos vídeos, como digo, de unos vídeos de té, de charlas entre amigos, viendo y disfrutando de esta serie, que la verdad que es maravillosa, a mí me apasiona y creo que tiene tantas cosas de las que podemos hablar que espero que os guste. Veré el seguimiento que tiene el vídeo, veré si podemos seguir sacando y hablando de personajes. Me gustaría que me dijeseis de todo de lo que queráis que hablemos. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.